Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en el mismo. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bueno, pues sin más dilación empezamos con el capítulo de esta semana. Como siempre agradeceros y recordaros si le dais like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque eso nos ayuda mucho a que nos posicionen el podcast dentro de las mayores posiciones en las plataformas y podamos tener mayor visibilidad. Bueno, como dije en algunos episodios anteriores, en este capítulo vamos a hacer un podcast hablando de cómo construir una cartera en fondos de renta variable. Hace pocas semanas hicimos uno de renta fija y bueno, pues vamos a repasar cómo construir una cartera en renta variable. Mirad, lo más aconsejable en estos casos es hacer una cartera que sea lo más global posible, que tenga todo tipo de geografías, incluyendo emergentes. Para que nos hagamos una idea, el peso de emergentes en el PIB global es del 50%, mientras que el peso de emergentes en el índice MSCI World es de un 10%. Aquí de entrada ya empezamos a ver una enorme dispersión, pero hay más dispersiones porque las empresas de Estados Unidos representan actualmente el 70% de dicho índice, mientras que mercados emergentes representa un 10%. Más datos, el 85% de la población mundial reside en países emergentes y contribuye, como hemos visto antes, a la mitad del crecimiento del PIB. Por lo tanto, quiero decir, debemos de tener esto en cuenta y en un momento dado ponderar un poquito más mercados emergentes. Sería conveniente al construir la cartera, bueno, pues que la tengamos en todo tipo de sectores, consumo, tecnología, salud, etcétera. Y hacerlo, la mejor forma es hacerlo vía buenos gestores de fondos y que sean ellos quienes se encarguen de seleccionar buenas compañías. Y desde mi punto de vista no es buena opción hacer fondos temáticos, y que sí el grueso principal de nuestra cartera sí sean fondos, vamos a llamarle globales, ¿vale? Fondos temáticos tienen la idiosincrasia de que el gestor sí o sí, por mandato, tiene que invertir en el sector que tenga tecnología, salud, etcétera. Y muchas veces no es lo más conveniente porque esos índices se pueden poner muy caros, el dinero sigue entrando y aunque el gestor quiera, tiene que seguir invirtiendo en esos mismos sectores. Ojo, siempre estamos hablando, y en estos casos de renta variable, para carteras con un horizonte de inversión superior a los 10 años. Y evidentemente no estar cambiando cada 3-4 meses de fondo o de perfil de riesgo, ¿de acuerdo? Este tipo de carteras y de los fondos que vamos a ver a continuación, que vamos a ver un grueso importante de ellos, tendrán en determinados momentos, como puede ser 1 o 2 años, con rentabilidades, vamos a llamarle, peor que los índices. Ya anticipamos que será así seguro, pero en 1 o 2 años. Eso no quiere decir que a largo plazo, con periodos de más de 7 años, lo hagan peor que los índices. Lo deberían de hacer mucho mejor, así nos lo ha demostrado la historia y ahora lo iremos viendo, ¿vale? La mayor parte de estos fondos que vamos a comentar baten al índice de referencia a largo plazo, pero es más, si no lo batieran no sería un desastre, estaremos invertidos en el crecimiento mundial. Recordar que en los últimos 50 años el crecimiento del PIB mundial ha sido del 3%,
con lo cual se puede vivir con ese crecimiento del 3%, porque al final las empresas terminan adaptándose al crecimiento mundial, sacando nuevos productos en función del mercado, etc. ¿Vale? Otra opción es comprar el MSCI World y echarnos a dormir para siempre. No ver esto nunca, cuando tengas dinero lo inviertes y punto. Pero comprar el índice MSCI World o el MSCI World All Country World, que ya incluye algo de mercados emergentes. Pero vamos a ver un poco más detenidamente, porque quizás teniendo algunos fondos, cuando las cosas se ponen feas, podemos estar mucho más tranquilos a la hora de ir viendo nuestra cartera de inversión. Vamos a empezar por el primer ejemplo, que es el fondo Morgan Stanley Global Brands. Cuando las cosas se ponen feas, que como digo, se pondrán, porque siempre se ponen, y más en renta variable, en momentos puntuales, bueno, ven, porque al final, en los próximos años, van a venir todo tipo de acontecimientos, pues como han venido en los últimos 15 años, ¿vale? Bueno, estos acontecimientos harán que los mercados tengan bastante volatilidad, o lo que es lo mismo, bajadas pronunciadas y abruptas, ¿vale? Pero reconforta saber que somos dueños de empresas las cuales muchas personas a todas las horas del día y en todo el mundo utilizan productos los cuales vía fondos somos accionistas. Esto sinceramente reconforta mucho para tomar conciencia de este espíritu empresarial y no de un espíritu bursátil. Vamos a empezar por el fondo Global Brands y vamos a ir viendo la última actualización que me ha llegado sobre este fondo. Dicen lo siguiente: ¿Cómo está expuesta la cartera al riesgo de aranceles? Bastante limitado. El 65% de las compañías venden servicios o intangibles, versus 60% del índice MSCI World. No se trata de productos físicos. La excepción es las compañías de consumo estable, pero casi todos los nombres aquí en la cartera producen localmente. ¿Cómo expuesta está la cartera a los movimientos del dólar? El 50% de los ingresos de las compañías en las que está invertido el fondo son en dólares. Eso ha sido un viento en contra en los últimos años, con la fortaleza de la divisa, y ahora eso se da la vuelta y se convierte más en un viento a favor. Profundizando un poco más en la exposición a consumo estable. Las compañías de consumo estable han estado invirtiendo mucho en marketing, con su respectivo impacto en beneficios, y aunque es verdad que no han estado en términos generales obteniendo los retornos que el equipo esperaba, ahora tienen margen suficiente para recortar ese gasto en marketing y reforzar los beneficios. Una potencial desaceleración en el consumo por parte de los consumidores y las compañías debería tener un impacto de segundo orden nada más en la cartera, porque sus compañías ofrecen servicios y productos críticos en el mercado. Y también comentan, tener calidad en el entorno actual. El equipo recuerda cómo comenzábamos el año con lo que se intuía un pico en beneficios por acción y pico en múltiplos, y cómo las expectativas siguen generosas, como el índice MSCI World cotiza en 17 veces beneficios y el Standard & Poor's 500 en 20,8. Con este panorama de las tres grandes aproximaciones de estilos de inversión, comprar value puede protegerte a la calidad del múltiplo, pero estar muy expuesto a la corrección del beneficio por acción o apostando por crecimiento, eres más vulnerable a que el mercado no quiera saber nada del largo plazo y te penalice por tu valoración cara hoy. Así que la calidad se presenta como una alternativa más atractiva en la que el riesgo de beneficio por acción es menor, con un múltiplo más controlado que el crecimiento. Y dice, ¿qué te ofrece el fondo Morgan Stanley Global Brands? Esta es una cartera que propone crecer compuestamente los beneficios un 10%, y es lo que ha hecho en el pasado. Es verdad que el consenso espera un crecimiento en beneficios del mercado del 10% y corrigiendo, pero la composición de ese 10% es muy distinta a la del fondo. Para el mercado, ese crecimiento viene por la expansión en márgenes, desde unos niveles muy de pico ya, y para la cartera se estima que sea por el crecimiento de ingresos, ¿vale? Siguen comentando. ¿Cómo plantea Morgan Stanley Global Brands esa mayor estabilidad en beneficios y en múltiplo y por tanto rentabilidad también estable a lo largo del tiempo? Por un lado, a través de dos grandes pilares en el proceso de inversión de este fondo, que son la recurrencia de ingresos. El crecimiento en ingresos esperado por el consenso de la cartera es del 7,8% versus 5% para el índice. Y ese 7,8% es bastante independiente de lo que pase con la macro.
También hablan del poder de fijar precios que te protege el margen, además de partir de un margen de salida que es casi 3 veces el del mercado, porque tiene el fondo un 72% de margen bruto. Comentan lo siguiente, que es un ejemplo de ello bastante característico. En la crisis financiera del año 2008-2009, los beneficios de la cartera corrigieron un 19% versus un 44% del índice MSCI World. Y además, el fondo prácticamente en 2 años había recuperado el nivel de beneficios antes de las caídas tan grandes, cuando el mercado le llevó casi 10 alcanzarlo otra vez. Bueno, muchos clientes me preguntan, ¿qué va a hacer el mercado en los próximos meses? Pregunta que por otro lado no tiene respuesta. Nosotros, con el Morgan Stanley Global Brands o con muchos otros fondos que vamos a ver a continuación, no tenemos el mercado. Al final lo que tenemos es que somos propietarios de una serie de empresas que lo van a hacer bien a largo plazo, con independencia de los movimientos a corto plazo, y ante caídas tendremos más confianza en que, partiremos de la base de ser propietarios de buenos negocios. Un ejemplo de ello, siempre pongo en algunos podcasts y que es bastante característico, es un día en la vida con el fondo Global Brand. ¿Qué significa un día en la vida? Pues que a todas las horas del día y en todas las partes del mundo hay muchas personas, muchos consumidores que están metiendo dinero en el fondo. ¿Cómo? Bueno, pues porque cuando nos levantamos, pues utilizamos jabones y champús, como puede ser de la marca Dove, L'Oreal, Axe o Lipton, ¿vale? Cuando llegamos a la oficina utilizamos Microsoft, Office, Windows, con lo cual son empresas que están dentro del fondo. Cuando llega la hora de comer, pues utilizamos Coca-Cola, helados Magnum, sopas Knorr, empresas que están en el fondo, ¿vale? Cuando llegamos a casa por la tarde, pues utilizamos tareas domésticas como puede ser Bolite, Vanis, Harpic, empresas que están en el fondo. Y por la noche, cuando ya nos vamos a acostar, pues como norma general, pues utilizamos, pues algún tipo de bebida, Sky Vodka, Aperol, Ben & Berries, Clarasil, eso al cabo del día y en todas las partes del mundo, porque en Europa y Estados Unidos nos levantamos a una hora, en Estados Unidos a otra y en Asia a otra, con lo cual lo que viene a decir es que aunque cuando nosotros en Europa estamos durmiendo, hay mucha gente en el mundo que está trabajando, levantándose, comiendo, etcétera, que están metiendo dinero en el fondo. Eso muchas veces, cuando vienen caídas fuertes de mercado, nos reconforta saber que somos propietarios de buenos negocios. Otro ejemplo característico es el siguiente. En la crisis de tecnología, ya por el año 2000, entre el año 2000 y el año 2009, vemos en un gráfico que el índice MSCI World desde el año 2000 al 2009 no hizo nada. Es decir, bajó un poquito, subió y se estuvo plano. Mientras que, por ejemplo, el Morgan Stanley Global Brand, al tener muchas menos caídas, como tuvo durante el año 2000-2001, hizo que desde el año 2000 hasta el año 2009 el fondo doblara el capital, cuando el MSCI World no hizo nada. No queremos decir con esto que ahora vuelva a pasar algo similar, pero vemos que cuando un fondo que es resiliente a ciertas crisis y no baja en exceso y luego suele acompañar bastante bien las subidas, hace que en un periodo de 10 años, cuando el MSCI World no hizo nada, pues este fondo dobló el capital, ¿vale? Vamos a seguir con más ejemplos. Antes de nada, siempre recordar que evidentemente una cartera de renta variable siempre tiene que estar ponderada en función de nuestro nivel de riesgo. Tenemos que tener un nivel de riesgo elevado, tenemos que construir una cartera en la cual sea de largo plazo y, probablemente tengamos que tener siempre alguna parte en renta fija, pero ahora en este caso estamos hablando un poco de la parte de renta variable, ¿de acuerdo? Pero siempre con horizontes de inversión, como decía al principio, bastante largo y en la mayor parte de los casos, pues superior a 10 años. Tenemos que tener también en conciencia, que esto lo habla en muchas ocasiones y en muchas presentaciones Jorge Fuentes de Bestinver. Él habla de concepto de empresarios vagos. ¿Qué quiere decir con que nosotros debemos de tomar conciencia de empresarios vagos? Pues que podemos tener una cartera de compañías que invierten, dueños de compañías que invierten en todo el mundo, que venden en todo el mundo, pero no tenemos que estar pendientes, pues si hay un trabajador que no viene a trabajar, hay una parte de se nos quema una tienda, etcétera, etcétera. Digamos que, pues invertimos, nos sentamos y todo ese tipo de
preocupaciones las evitamos al estar invertido en fondos. A eso se refiere con el concepto de empresarios vagos, es decir, que otros pueden hacer el trabajo por nosotros, evidentemente pagando una comisión razonable porque un gestor de fondos nos gestione, porque al final un gestor de fondos pues invierte en una compañía. Podemos poner miles de ejemplos, como puede ser Nestlé, Ferrovial, Coca-Cola, etcétera. Pues Ferrovial tiene autopistas en todo el mundo, Nestlé vende en todo el mundo, coches BMW pues venden coches en todo el mundo, desde Estados Unidos, Asia. Bueno, más o menos se irán adaptando a los aranceles, de alguna manera. A eso es a lo que se refiere, ¿de acuerdo? Veremos un poquito más en detalle también la última actualización del fondo Bestinver, con más detalle y por qué hablan ellos del concepto de empresarios bajos, ¿vale? Vamos a empezar también viendo algunos gráficos. En este caso vamos a empezar, por ejemplo, por el gráfico de Rothschild Covalor, que es un fondo de renta variable muy interesante, y para que veamos un poco, qué ha hecho el fondo en los últimos... desde el año 1994. Pues desde el año 1994 este fondo ha multiplicado por 24 veces. Vamos a pensar un poco en detalle qué significa multiplicar por 24 veces, porque claro, así a simple vista parece que es poco, pero es una barbaridad. Multiplicar por 24 veces significa que si hemos invertido 12.000 euros en el año 1994... multiplicar por 24 veces, 12.000 por 24, significa que hoy tendríamos 288.000 euros. Es una barbaridad, ¿de acuerdo? Seguimos un poco con más ejemplos. Vemos otro ejemplo, por ejemplo, el fondo Shearling. Vamos a ver dónde tengo el gráfico del fondo Shearling, porque nos pasa un poco igual. El fondo Shearling desde el año 2006, que es desde cuando nos aparece el historial, ha multiplicado por 5 en 20 años. Puede parecer una tontería, pero volvemos a lo mismo. Pensar que vosotros hubierais comprado una vivienda, cualquiera de vosotros, en el año 2006 por 100.000 euros. Es que hoy tendríais 500.000. Yo conozco pocos casos de comprar una vivienda por esa fecha y que hoy valga 5 veces más en España, mientras que en un fondo pues hemos multiplicado por 5,3. Seguimos viendo más ejemplos. Vamos a ver ahora en detalle el ejemplo del fondo Capital Group. ¿Qué pasa con este fondo? Capital Group es un fondo que tiene un historial de más de 50 años. Pero hace poco me enviaron una información súper interesante en la cual voy a ver si soy capaz de explicarlo de forma lo más correcta posible aquí en el podcast. Mirad, es una carta, bueno, es un folleto con muchas hojas en el cual nos hacen la comparativa qué pasa cada 5 años en el fondo de Capital Group. Vemos que una inversión en el año en el año 1973 y viene una regla en el cual te dice inicio de la inversión, 5 años después, 10 años después y 15 años después. Y eso te lo puedes ir trasladando en el tiempo. Vemos que en el año 1973 esa inversión valía 104 euros. En el año 1978 valía 174. En el año 1983 valía 422 y en el año 1988, es decir, 15 años después, esa inversión ya valía 894. Es decir, valía prácticamente 9 veces más en 15 años. Pero luego podemos seguir. Inicio de la inversión. En el año 1989, 1123. Dentro de 5 años, 1828. Dentro de 5 años, 1999, 5318. Y en el año 2004, 5905. Y así podemos ir siguiendo. Ahora estoy en el año 2005, 6.500, en el año 2010, 8.700, en el año 2015, 13.000. Vemos que aproximadamente cada 5 años el fondo, no, cada 5 años no, vamos a ver, en fin, cada 10 años aproximadamente el fondo va doblando el capital y eso hace que a interés compuesto sea una barbaridad. Vemos en el año, vamos a ver en los últimos 15 años. Mirad, en el año 2015 el fondo tenía un valor
13.300 euros se habían convertido en el año 2020 en 28.000 y en el año 2024 35.788, es decir, una barbaridad. Es un fondo con un historial, como digo, de muy largo plazo. Y si vemos a muy largo plazo, lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a ver. 10.000 euros invertidos se habrían convertido en el fondo en 3 millones de euros, mientras que en el índice MSCI World All Country World en 743.000 euros. Es decir, una diferencia brutal a favor del fondo, para que veamos un poco cómo a largo plazo un buen fondo lo suele hacer muy bien. Parece que no es mucho, pero le saca un 3,3% de rentabilidad al mercado anualmente, y eso a largo plazo se nota y mucho. Hace que la rentabilidad, en lugar de ser 743.000, sean 3,5 millones de euros, para que veamos un poquito, es decir, en perspectiva, qué pasa cuando invertimos en un buen fondo a largo plazo. Tenemos más ejemplos. Mirad, aquí hay otro ejemplo. Y vamos a ver un poco cómo impactan las correcciones del mercado en un buen fondo de renta variable. Vamos a ver. Vale, perfecto, lo tengo aquí. Con una perspectiva de largo plazo, pues vemos, por ejemplo, que en el año exuberancia irracional de la burbuja tecnológica, pues hay una pequeña corrección, y en ese caso fue una corrección del que el mercado cayó un 35-40%, pero a largo plazo no tienen tanta relevancia si vemos un gráfico de largo plazo. Pasa un poco lo mismo en el boom de la vivienda de Estados Unidos, la crisis de las hipotecas subprime, etc. Sí que vemos una pequeña bajada, pero vemos que a los 3-4 años se empieza a recuperar, y desde entonces el gráfico, pues ha sido espectacular a largo plazo. También vemos ciertas correcciones en el Brexit, que casi no impactan. En el COVID-19 impacta un poco, en la guerra de Ucrania también impacta un poco, pero es que ahora pasa un poco lo mismo. 100 euros invertidos en el MSCI World desde el año 1990, pues se han convertido en 1.400, es decir, ha multiplicado por 14 en 34 años. ¿Vale? Ahora veremos algunos ejemplos más también de fondos que evidentemente a largo plazo lo hacen mucho mejor que los índices. Todo este tipo de gráficos están muy bien para cuando vengan las próximas correcciones de mercado, que como yo siempre digo, pues si estamos invertidos en renta variable, siempre van a venir. Pero al final, los fondos, los buenos fondos, las buenas empresas se suelen adaptar al mercado y lo suelen hacer pues bastante mejor que el mercado. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a coger el fondo Guinness y vamos a ver un poco qué pasa cuando... A ver dónde lo tengo. Vale, lo tengo aquí. ¿Qué pasa cuando el MSCI World cae comparándolo con el fondo Guinness Global Equity? Pues, ¿qué pasa? Que el fondo Guinness Global Equity, en términos generales, y hay muchas comparativas, cuando cae el mercado cae mucho menos. Vemos que, por ejemplo, en la crisis europea de Grecia, etcétera, allá por el año 2011, el MSCI World cayó un 22%. Bien, el fondo Guinness en el mismo periodo cayó un 15,6%. Bueno, en el año 2013, con todo el tema del tapering y demás, el MSCI World cayó un 7,7%. Bien, el fondo Guinness cayó un 5,2%. En la crisis del petróleo, allá por el año 2014, el MSCI cayó un 8,8%, el fondo cae un 8,3%. Aquí la diferencia es menor, pero también fueron 3 meses y pico solo. En el 2015, con el tema de la crisis china y demás, el MSCI cayó un 9,4%, el fondo cae un 8,5%. Aquí ya empezamos a ver un poco más de movimientos que llaman la atención. En el crecimiento de China, ya por el año 2015 y entre el 2016, el MSCI cae un 11,5%, el fondo cae la mitad prácticamente, un 6,1%. Bueno, en el año 2018 el MSCI cae un 9%, el fondo cae un 7%. En la crisis del 2008, con todo el tema del shale oil y demás, el MSCI cae un 17%, este fondo cae un 12%. En el coronavirus, el MSCI cae un 34%, este fondo cae un 32%.
El tema, en el 2022, con el tema también de la renta fija, de la inflación y demás, el MSCI cae un 26, este fondo cae un 20. Bueno, para que veamos un poco a la idea. Pero es que luego todo esto hace, que parece que no es mucho, caídas del 3-4% menores que el mercado, hace que a largo plazo la rentabilidad, en este caso del fondo Guinness, sea, quiero decir, brutal. Por ejemplo, vemos que desde el año 2011 este fondo ha multiplicado por 3, desde el año 2011. Ahora veremos también un poco más en detalle. Parece que no es mucho, pero es que multiplicar por 3 en 15 años es una barbaridad. Por ejemplo, y vemos que tenemos una rentabilidad del 316%, cuando el índice MSCI tenemos una rentabilidad del 196%. Ya es una rentabilidad asombrosa en un espacio de tiempo que parece largo, pero no es excesivamente largo, 15 años. Pero claro, si seguimos con esta misma proyección, luego lo veremos también un poquito más adelante, es que a 30 años le mete una paliza al fondo exageradamente brutal. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, también un poco para que pongamos en perspectiva desde el año 70, diferentes mercados alcistas y bajistas, cuánto dura un mercado bajista y en qué proporción, y después cuánto dura un mercado alcista, porque no, como norma general, después de un mercado bajista suele venir un mercado bastante alcista. Mira, verás, vemos un poco que en el año 1970, bueno, el mercado, a ver dónde lo tengo, bien, lo tengo por aquí, a ver, vamos a ver que lo cojo, bien, en el año 1970 el mercado cayó un 22% en 4 meses, pero le siguió un más 73% en los siguientes 32 meses. Siguiente ejemplo, en el año 1974-75 el mercado cayó un 46% en 21 meses. Bien, le siguió un más 125% en los próximos 74 meses. Vemos que las correcciones son parte inherente del mercado. 7 años después, en el año 1982, el mercado cae un 27% en 21 meses, pero le sigue un más 314% en los siguientes 61 meses. Lo mismo en el año 1991. El mercado cae un 26% en 9 meses y le sigue un más 170% en 94 meses. Nos vamos al año 2000, menos 51% en 31 meses y le sigue un más 139% en 61 meses. En el año 2008-2009 le cae el mercado un 59% en 16 meses y le sigue un más 102% en los siguientes 22 meses. Y aquí prácticamente enlaza con la siguiente subida, que desde el año 2012 al año 2017 le sigue un periodo de 76 meses con un más 109%. Bueno, en el COVID vemos que en un mes el mercado cayó un 34%, pero le siguieron 36 meses de subidas con un porcentaje de un más 136%. Bueno, vemos otro ejemplo. También comentaba estas semanas de atrás, y es el clásico fondo, el Fidelity Global Focus, que dentro de que es un fondo, vamos a llamarle bueno, no es un fondo, podríamos llamar top 5 estrellas, como pueden ser Sherlin, el Guinness, Fan Smith, etcétera, que baten por mucho al índice, al Fidelity Global Focus, dentro de que es un buen fondo. Desde el año 2003, 1.000 euros se han convertido a día de hoy en 6.000 euros, es decir, ha multiplicado por 6 en 20 años. Pero es que está bastante bien. Podemos llevar el ejemplo a cualquier tipo de inversión que podemos haber hecho cualquiera de nosotros en el mercado inmobiliario en el año 2003, antes de la burbuja tecnológica, con lo cual ya nos hubiera cogido ahí parte de la subida. Pues este fondo ha multiplicado por 6. Pensar en algún tipo de inversión, del tipo que queráis, si en los últimos 20 años hemos multiplicado por 6 en el sector inmobiliario, como queramos verlo, ¿vale? Esto muchas veces hace que el interés compuesto a largo plazo suele hacer maravillas. Comenté este tiempo atrás un cliente que tengo y que por circunstancias invirtió en este fondo en el año 2017-2018, tenía residencia española, con lo cual podía hacer traspaso de fondos, pero resulta que
se fue a vivir a Austria y desde entonces en Austria la legislación es diferente. Cada vez que quieres hacer un movimiento en fondos tienes que tributar. Con lo cual hemos ido dejando el fondo, no lo hemos ido vendiendo. Desde el año 2017 hasta hoy, el fondo ha doblado el capital. Probablemente, si hubiéramos tenido la opción de ir traspasando, hubiéramos quitado este fondo de cartera y lo hubiéramos metido en otro fondo, muchas veces con mejor o con peor criterio. Pues como lo hemos dejado ahí porque el cliente ya no le interesaba tributar, pues tiene una rentabilidad del doble en los últimos prácticamente 7-8 años. Bueno, pues para que veamos un poco. El Guinness, en el mismo periodo, desde el año 2017-2018, en lugar de un 105, ha sacado un 125, es decir, ya muchísimo más. Y desde el año 2011 ha multiplicado por 4,3 el beneficio, es decir, 1.000 euros se han convertido en 4.300. Dentro de 15 años, si seguimos con una proyección aproximada, pues se habrán convertido en 18.000 aproximadamente. Es decir, desde el año 2011 al 2040, alguien que haya invertido en el Guinness y que haya pasado por todo tipo de crisis, COVID, Brexit, ahora aranceles, etcétera, pues habrá multiplicado aproximadamente por 18 veces. Aquí en este caso ya hablamos siempre de un estimado. Pero bueno, debería de ser en esos entornos. Probablemente no sean 18, serán 16 o serán 19, serán 15. Bueno, podemos vivir perfectamente multiplicando por 15 nuestro capital en un entorno bajo o por un poquito más en un entorno un poquito más alto, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro comentario, en este caso del fondo Valentum, que comentan lo siguiente, un poco, y también es de hace pocos días, ¿vale? Es complicado tomar decisiones de inversión en estos momentos de cambios continuos. Da la sensación de que los aranceles se irán negociando con cada país. Muchos están proponiendo quitar aranceles en ambos lados, lo que sin duda sería buenísimo, pero no sabemos qué va a pasar. Y comentan, la mejor forma de defenderse es aprovechar las rebajas para poder comprar compañías de alta calidad que se comportan bien en diferentes escenarios. Estas caídas suelen ser momentos excepcionales para hacer cartera y suelen dar fantásticos rendimientos a medio y largo plazo. En este caso, bueno, solo llevamos un mes y pico desde que se han puesto los aranceles y los resultados ya están siendo bastante buenos. Bueno, no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses, evidentemente. Más ejemplos. Mirad, también para que pongamos un poco en contexto, muchas veces porque decimos, bueno, pues ¿qué va a hacer el mercado? ¿Nosotros haremos lo mismo que el mercado? Sí, no, tal. Bueno, pues al final nosotros tenemos que tener conciencia de que no tenemos el mercado, de que tenemos una empresa en la cual dentro es un holding empresarial y dentro hay muchas empresas. Y en este caso vamos a ver el ejemplo del fondo Vestinfond. Dice, una empresa llamada Vestinfond. Ya sabe que en el equipo de inversión analizamos Vestinfond como si fuese una empresa, una especie de compañía holding propietaria de negocios rentables, bien financiados, gestionados por personas que admiramos y que cotizan en los mercados por debajo de su valor fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Contabilizamos de manera agregada las ventas que generan todas nuestras compañías, ajustadas por su peso en cartera, los márgenes que producen esas ventas y el flujo de caja que obtienen después de invertir en todo lo necesario para mantener y hacer crecer sus negocios. Así, con este marco analítico presentamos cada ejercicio los resultados operativos que ha obtenido nuestra empresa, y nuestra empresa es nuestro fondo, y la estimación que proyectamos de los mismos para los próximos años. Una excelente generación de capital que nos ha permitido, 1. Reforzar la solvencia de nuestra empresa. Tenemos una posición de caja neta que representa casi el 10% del valor liquidativo de Vestinfond. 2. Continuar pagando dividendos. Y 3. Elevar la participación en los negocios de nuestras compañías sin tener que desembolsar un euro y sin soportar carga fiscal alguna, gracias a los programas de recompras de acciones propias. Es importante resaltar que 2/3 de las compañías en cartera están reduciendo su número de acciones en circulación, un porcentaje nunca visto en los más de 35 años de historia de Bestinver. No solo vamos a tocar más
no solo vamos a tocar a más pastel de los beneficios que generen en los próximos años, sino que debido a la baja valoración a la que cotizan sus títulos en el mercado, creemos que es una de las mejores decisiones de inversión que pueden tomar sus directivos para aumentar la rentabilidad futura de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Siguen diciendo lo siguiente: nuestras empresas son organismos vivos dotados de una notable capacidad de adaptación. El trabajo del equipo de inversión como gestores de sus ahorros, y muy importante, y también de los nuestros, es decir, los gestores invierten en el mismo fondo, no consiste tanto en predecir la próxima turbulencia macro, sino en elegir los negocios y los equipos directivos que mejor puedan adaptarse a ellos. A este respecto, estamos tranquilos y confiados. Nuestras compañías no son entidades estáticas, sino organismos vivos dotados de una notable capacidad de adaptación a un entorno económico en perpetua fluctuación. La historia reciente, crisis financieras de deuda soberana, disrupciones políticas como el Brexit o shocks globales como la pandemia, atestiguan la resiliencia inherente y la capacidad de creación de valor de nuestras empresas en tiempos de dificultad. Tenemos una cartera equilibrada, compuesta por empresas líderes en sus sectores, gestionadas por profesionales que admiramos y cuyos beneficios van a crecer de manera notable en los próximos años. Pero sobre todo, la valoración de las acciones ya descuenta un pesimismo considerable. Es precisamente en esa infravaloración donde reside no solo un valioso margen de seguridad frente a la siempre posible imprecisión de nuestro análisis, sino también el potencial. Dice, todos debemos de tener presente que la rentabilidad a largo plazo de Vestinfor no va a estar determinada por lo que vaya a suceder con la economía en los próximos trimestres. Como inversores, la cuestión que debemos plantearnos es si las valoraciones de las compañías que tenemos en cartera ofrecen un margen de seguridad lo suficientemente amplio como para amortiguar un deterioro macroeconómico relevante, o si el retorno que vamos a obtener a largo plazo compensa adecuadamente el riesgo en los que estamos incurriendo al estar invertidos hoy. La respuesta, en nuestra opinión, es un rotundo sí. Vestinfor cotiza con un descuento cercano al 50% frente a los principales índices del mundo. Cuenta con una solidez inalcanzable para la media de las compañías que los integran y el crecimiento de los beneficios que proyectamos para nuestras empresas, 70% compuesto hasta el año 2028, es muy superior al que prevé el consenso de analistas para los índices en los próximos años. Terminan diciendo, tenemos una cartera equilibrada, tanto por geografía como por tipos de negocio, compuesta por empresas fabulosas, cotizando con un importante descuento frente a su valor fundamental. Esta combinación de elementos no garantiza resultados inmediatos, pero debería proporcionarnos muy buenos retornos en los próximos años, ya que en el largo plazo el desempeño de las acciones depende mucho más de la causalidad que de la casualidad. Bueno, vemos un poquito la composición de la cartera, en este caso, del fondo Vestinfor, y vemos pues que tenemos una cartera en todo tipo de empresas y de sectores. Sector industrial, aproximadamente el 23%, sector financiero, 12%, consumo cíclico, 14%, tecnología, empresas tecnológicas, 19%, bueno, y en otros, pues aproximadamente un 22%, compañías de salud, etcétera. Y con un CAC, es decir, con una caja neta aproximadamente del 6%. Dicho esto, empresas globales, es decir, empresas de todo el mundo. Desde el punto de vista del desempeño operativo de esta empresa, en este caso del fondo, pues ellos estiman que en el año 2027 el crecimiento en ventas va a ser aproximadamente de un 29%, el beneficio operativo de un 75%, el beneficio neto normalizado de un 73% y un flujo de caja libre en todos estos años de un 77%. A eso le hacen llegar a la conclusión de que aproximadamente en el año 2027-2028, es que quedan 3 años, el fondo debería de valer el doble porque por un lado está cotizando con descuento y por otro lado si las compañías, todo el global de las compañías, hacen un crecimiento del flujo de caja y del beneficio neto ya normalizado del 73%, nos puede llevar a una valoración o una subida del 100% aproximadamente en el valor liquidativo del fondo. Podemos tomar una posición mucho más conservadora y podemos decir, bueno, vale, no van a crecer el 100% porque quizás, pues son
previsiones demasiado optimistas. Vamos a dar una previsión del 50%, que ya es bajar la valoración de la proyección a la mitad. Podemos vivir perfectamente desde el año 2025 hasta el año 2028 con que nuestro fondo suba un 50%. Lo compramos, que luego sube un 100%, pues la vida es maravillosa, pero que podemos ver que en estos 3-4 años tenemos margen de subida y luego nunca será la proyección exacta que dicen los analistas, pero con una proyección mucho más conservadora de la que ya dicen los analistas, que de por sí es conservadora, también podemos vivir. Bueno, vamos a ver ahora otros ejemplos. En este caso vamos a coger, a ver si soy capaz de hacerlo en tiempo y forma. Vamos a ver. Mirad, vamos a coger, por ejemplo, el fondo Baillie Gifford. El fondo Baillie Gifford desde el año 2005 ha tenido una rentabilidad media del 18% anualizado. Es verdad que tiene periodos como es en el año 2008, que el fondo cae un 45%, pero le sigue el siguiente año con un 57% y al siguiente con un 24,9%. 2011 cae un 5,80%, pero le siguen 5 años de subidas aproximadas 20,26, 20,26,40, 2016 cae un 1,40 y le siguen otros 5 años de ganancias importantes, como pueden ser 34,80 2017, 2,80% en el año 2018, 37,60 en el año 2019, 82% en el año 2020. En el año 2020 subió un 80%, pero es que este fondo hubo periodos en el año 2020, marzo, abril, que estaba cayendo un 15-20. Si somos capaces de meter un poquito más de dinero ahí cuando los mercados están muy, muy bajos, pues luego las rentabilidades son todavía mucho mejores. 2022, el fondo cae un 43%. Bien, hay que aguantarlo. Tenemos 2023 con un 31,45 y en el año 2024 con un 32,28. Eso nos lleva a un 18,18%. Bien, vamos a meterlo en la máquina del interés compuesto y vemos que desde el año 2005 una inversión de 100.000 euros al 18% se nos han convertido en el año 2025 en 3 millones de euros. Es decir, hemos multiplicado por 30 veces. En un periodo de 20 años. Bueno, es para pensárselo y para ver si, oye, vamos a ser capaces de aguantar una volatilidad alta como es este fondo, que es un fondo con una volatilidad muy alta, y ser recompensados adecuadamente dentro de 20 años si este fondo es capaz de multiplicar por 30. Y probablemente dentro de 20 años el fondo no habrá multiplicado por 30. Seguro, habrá multiplicado por 23 o por 34. Es decir, estamos hablando de una proyección. Podemos vivir también con que en 20 años nuestra inversión suba un 20, multipliquemos por 20. Sí, si multiplicamos por 30 mucho mejor, pero si le metemos proyecciones mucho más conservadoras, también podemos vivir con ellas. Yo recuerdo, ya no en el año 2005, yo recuerdo que en el año 1992, que yo todavía no estaba casado, mi mujer donde vivía compró una plaza de garaje y le costó 12.000 euros. Es que la hemos vendido el año pasado por 13.000 o 14.000, después de 30 años. Claro, si lo ves en perspectiva, esa misma plaza de garaje, si la multiplicamos por 30 veces después de 30 años, hoy valdría 360.000 euros la plaza de garaje. Bueno, para que veamos un poco el símil, ¿de acuerdo? Más fondos. Bueno, seguimos viendo rentabilidades históricas. En el caso de BNY Mellon Long Term Global Equity, el fondo desde el año 2003 ha tenido una rentabilidad del 13,69%, mucho menor que el Baillie Gifford, pero es verdad que este fondo es mucho menos volátil. Por ejemplo, en el año 2008, cuando el Baillie Gifford cayó un 45, este fondo cayó un 2,60. Es verdad que al año siguiente Baillie Gifford subió un 57 y este fondo subió un 29. Es decir, es un fondo que invierte en renta variable, pero con compañías más estables, mucho mayor protección de capital. Tiene años con menos pérdidas de capital, que probablemente a muchos clientes le va a venir
bien porque van a dormir mucho más tranquilos, y también tenemos una rentabilidad razonable que es del 13,69%. Si nos lo llevamos al Excel de interés compuesto desde el año 2003, pues vemos que ese 13% se nos han convertido hoy en 1.662.000. Hemos multiplicado por 16, evidentemente mucho menos que el Bailey Gifford, pero con muchos menos sustos, y hay gente que luego le incomoda ver un menos 40 en su cartera, pues si lo compra en un cierto periodo, porque luego los años se hacen largos, los días se hacen largos, veremos un poquito más adelante, porque estamos expuestos a todo tipo de noticias negativas de mucho tipo, y siempre vamos a tener, vamos a llamar la palabra, elementos externos perturbadores que nos hacen que, si no tenemos una buena conciencia del largo plazo, tomar decisiones inadecuadas. Mira, otro ejemplo, desde el año 2008, que es un poco desde que tenemos la cifra, el fondo Seilen ha tenido una rentabilidad del 12,1%. Desde el año 2011, el fondo Guinness Global Equity ha tenido una rentabilidad del 11,74%. Vemos lo mismo con otro fondo también interesante de MFS, pequeñas Small Cap Europe, pequeñas compañías de renta variable europea. Desde el año 2003 ha tenido una rentabilidad del 12%. El Rothschild RCO Valor, que lo hemos visto antes, desde el año 2009 ha tenido una rentabilidad del 12,41%. El Magallanes, desde el año 2010, que lo tenemos historial, porque hemos metido también un poco aquí el historial de Iván Martín cuando estaba gestionando el fondo anterior, pues tiene una rentabilidad del 7,44%, que también podemos vivir con esa rentabilidad. El MSCI World, desde el año 2003, ha tenido una rentabilidad del 10,23%. Si lo comparamos con el mismo periodo, Bailey Gifford ha tenido una rentabilidad del 18%. En tan largo plazo de historial, el BNY Mellon Long Term Global Equity ha tenido una rentabilidad, mismo periodo, 13,69%. 10,13% a largo plazo es mucho dinero. Lo mismo en el MFS European Small Cap, 10,23% del MSCI contra el 12% del MFS. 2 puntos a largo plazo es muchísimo. No tengo exactamente la métrica del Capital Group New Perspective, pero le batiría al MSCI de largo, para que veamos un poco que el MSCI está muy bien, pero que podemos invertir en fondos con una cultura empresarial que nos hace sentirnos más cómodos y con una rentabilidad también muy interesante. Hablábamos de Bestinver. Bueno, pues Bestinver, con todo lo que ha pasado con Bestinver, que si se va un gestor, que si viene otro, que si se vuelve a venir otro y se vuelve a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues el fondo Bestinfond desde el año 1993 ha multiplicado por 30 su capital, para que veamos un poco. Otro ejemplo también que de largo plazo, ¿vale? Desde el año 1990, el fondo Carmignac Candestimont ha multiplicado por 25 su capital, cuando el índice de referencia lo ha hecho por 7, para que veamos un poco. Y el Carmignac Candestimont no es un fondo que normalmente yo traiga por aquí, porque pues es un fondo que podríamos categorizar de 7/10, pero tengo muchos que son 8,5, 9/10, que son de los que siempre hablo, pero para que veamos que un fondo, vamos a llamar reguleras, lo hace a largo plazo mucho mejor que el índice, ¿vale? Más rentabilidades, y en este caso vamos a ver también interesante qué pasa en un mercado, qué pasa por dentro en un mercado un año normal. Es decir, hay muchas veces que, por ejemplo, en un año normal, en el año 1980, el índice, los mercados caen un 11% en determinadas épocas del año, pero al final el mercado acaba subiendo un 13%, es decir, casi todos los años hay caídas, pero hay muchos años que luego los mercados acaban. En este caso es una comparativa de JP Morgan y hablan del MSCI Euro, bueno, en años naturales. Si es el MSCI World, no habría mucha más excesiva diferencia, se comportan más o menos razonable. Vemos que, por ejemplo, diferentes años,
En el año 2000, en el año 89, en determinado momento los mercados estaban cayendo un 11 y acabaron subiendo un 28. En el año 84 los mercados en determinados momentos estaban cayendo un 11, acabaron subiendo un 16. En el año 84 los mercados en determinados momentos estaban cayendo un 4, acabaron subiendo un 34. Y así podemos ir viendo en diferentes periodos. En el año 1997, en determinados momentos el mercado estaba cayendo un 12, acabó subiendo un 35. Luego tenemos años que los mercados han acabado corrigiendo a final de año, como puede ser en el año 2002, que los mercados en determinados momentos estaban cayendo un 37 y acabaron cayendo un 31, un poquito menos. En determinados momentos, en el año 2001, los mercados cayeron un 35 y acabaron cayendo un 18, es decir, un poco menos. Vemos que en el año 2003 los mercados estaban cayendo un 22 en determinados momentos, acabaron subiendo un 17. Lo mismo en el año 2006, los mercados en determinados momentos caían un 12 y acabaron subiendo un 16. Más paradigmático, en el año 2009 los mercados en determinados momentos estaban cayendo un 26 y acabaron subiendo un 23. Y así el resto de años. Vemos que, por ejemplo, en el COVID, el mercado en determinados momentos estaba cayendo un 34, acabó subiendo un 20. Bueno, en el año 2022 los mercados estaban cayendo un 21, acabaron cayendo un 11, pero mucho menos, ¿vale? Entonces, para que lo pongamos un poco en contexto, que las caídas intraanuales, si tenemos realmente una visión de largo plazo, son momentos de comprar. Evidentemente, si nuestra cartera nos lo permite, si nuestra aversión al riesgo nos lo permite, si realmente tenemos un horizonte de inversión de muy, muy largo plazo. Y el informe concluye con lo siguiente. Lo que dice es, tanto por ciento a pesar de unas caídas interanuales medias del 15,4%, ¿vale? Las rentabilidades anuales son positivas en 33 de 44 años. Al final, en un mercado, el año es muy largo y siempre hay noticias, pues en determinados momentos los mercados se ponen en rojo. Pero en 33 de 44 años las rentabilidades acaban en positivo, para que lo pongamos en contexto, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de invertir en la renta variable? Ya les estamos viendo. Sus grandes beneficios a muy largo plazo, más de 10, 15, 20 años. Evidentemente, ¿cuáles son las desventajas? Al final tienes desventajas. Las desventajas principalmente son que nuestro subconsciente nos traiciona al día siguiente, o al mes siguiente, o al año siguiente de comprar el fondo. Empezamos a ver la cotización más de lo debido. Al final, como estamos rodeados de tanta información, que generalmente es negativa, en la mayor parte de los casos va en nuestra cuenta, pues siempre tendremos, como decía anteriormente, elementos externos perturbadores. Y al final lo que no debemos ser es unos turistas de la inversión. Debemos de mantenernos firmes en una posición bien pensada y con un objetivo real, y marcamos lo de real, de largo plazo. Al final, igual que un empresario que no vendería su farmacia, ni su concesionario de coches, ni su fábrica de turrones, ni su bodega de vinos o el negocio que tenga, porque los tipos el año que viene prevea que vayan a subir o bajar el próximo año, pues nosotros en nuestras inversiones deberíamos de hacer lo mismo. Lo que debemos de pensar es, si el mundo crece de media un 3%, que ha pasado en los últimos 70 años, las buenas empresas se adaptarán a este crecimiento con nuevos productos, subiendo el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que debemos de tener son carteras en que la renta variable no nos quite el sueño, que podamos tenerlas, que podamos dormir tranquilos, que podamos vivir tranquilos y que a largo plazo seremos reconfortados adecuadamente, evidentemente siempre dentro de nuestro perfil de riesgo. Y mirad, ya por último voy a acabar, que yo siempre tengo a gala de enviar estas cartas un poco a mis clientes, y es un poco para que cojan un poco el perfil de empresario y no de especulador bursátil, ¿vale?
Y bueno, el primero habla de contrato de propietario de inversiones, en el que viene a decir un poco que deberíamos de firmar esta carta y dejarla en buen recaudo para cuando vengan momentos malos, sacarla y leerla. Y dice: contrato propietario de inversiones. Yo, podemos poner nuestro nombre, por el presente declaro que soy un inversor que deseo acumular riqueza durante un periodo futuro de muchos años. Sé que habrá muchas ocasiones en las que sienta la tentación de invertir en acciones o obligaciones porque hayan subido o estén subiendo de precio. Y en otras ocasiones sentiré la tentación de desprenderme de mis inversiones porque habrán bajado o estarían bajado. Me niego a que un rebaño de desconocidos adopte por mí mis decisiones financieras. Contraigo el solemne compromiso de no invertir jamás porque el mercado de valores haya evolucionado al alza y que nunca venderé porque haya bajado. Al contrario, invertiré una cantidad de... y podemos poner la cantidad que quiera porque viene un S de puntos suspensivos, de X dinero al mes, todos los meses, mediante un plan de inversión automático o mediante un programa de promedio de coste monetario en los siguientes fondos de inversión o carteras diversificados. También viene un espacio para poner los fondos. Invertiré cantidades adicionales siempre que tenga la ocasión de prescindir de dinero en efectivo y pueda permitirme una pérdida de dinero a corto plazo. Mantendré todas las inversiones de manera sostenida por lo menos hasta la siguiente fecha, como mínimo 10 años después de la fecha de este contrato. Con mi firma estampada al pie de este documento, manifiesto mi intención no solo de respetar los términos y condiciones de este contrato, sino de volver a leer este documento siempre que sienta la tentación de vender cualquiera de mis inversiones. Las únicas excepciones que se permiten en virtud de este contrato son una súbita y acuciante necesidad de dinero en efectivo, como por ejemplo una emergencia de salud o la pérdida de un trabajo, o un gasto planificado como el pago de la entrada para una casa o el coste de la matrícula de una institución de enseñanza. Y por último también, otro documento que también tengo a gala de enviar a los clientes, que es el manifiesto del inversor. Dice lo siguiente: soy un inversor, no un especulador. No es una cuestión de cuánto dinero gano, sino de cuánto dinero mantengo, lo duro que trabaja y cuántos años lo dejo trabajar. La paciencia es una de mis virtudes. Además, soy capaz de resistir el impulso de actuar. No soy tan valiente como mi broker piensa que soy. Para mí es más importante conservar lo que tengo que perseguir las ganancias. Sé que sigo siendo honesto y trabajando duro, conseguiré lo que quiera en la vida. La inversión no es diferente. No trato de predecir el futuro, siempre trato de estar preparado para él. Para ganar dinero con acciones hay que tener visión para encontrarlas, coraje para comprarlas y paciencia para mantenerlas. Mi meta como inversor no es ser el próximo Warren Buffett, sino convertirme en una versión más auténtica de mí mismo. Entiendo que saber lo que no sé es más útil que ser brillante. También dice: sé que el apalancamiento combinado con la volatilidad de los mercados es dinamita y por lo tanto me mantengo alejado. Sé lo que poseo y por qué lo poseo. Sé que no hay un camino fácil. En el momento que creo que el camino es fácil, me estoy poniendo en mucho riesgo. Para mí no existe eso de hacerse rico rápidamente. Sé que para ser un buen inversor de éxito no necesito ser brillante, sino más bien ser un poco más sabio que los demás de media durante mucho tiempo. Sé que en inversión tengo que hacer unas pocas cosas bien a la vez que evito hacer muchas cosas mal. Siempre tengo en cuenta que las palabras más peligrosas a la hora de invertir son: esta vez es diferente. No viviré lo suficiente para cometer yo mismo todos los errores posibles. Debo aprender de los errores de los demás. Humildad y coraje son mis principales activos como inversor. No los debo perder. Y por último dice: trato de permanecer cuerdo cuando los demás se vuelven locos. La inversión de éxito es un 99% de temperamento y un 1% de inteligencia. Me lo recuerdo a mí mismo a menudo. Soy un inversor. Bueno, y por esto concluyo el capítulo. Espero que os haya gustado, espero que pues tomemos conciencia de que siempre invertir a largo plazo genera retornos, insisto, dentro de nuestro perfil de riesgo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sin más dilación, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta
o comentarios sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.